Hola, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el seminario de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con una invitada especial. Primero, buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en los seminarios virtuales de investigación, los webinarios. Hoy contamos con la presencia de la doctora Lilian Iraíz Olvera Garza, a quien le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto. Doctora Lilian, si puede compartirnos su presentación. Muchas gracias. Antes de hacer la introducción, como siempre, les recordamos que mantengan micrófono y videos apagados. Las preguntas, em, las preguntas se harán por el chat y yo las leeré al final de la sesión. Por difusión del evento, como se saben, el seminario se grabará y este se pondrá en la página web del CIO. Nuestra invitada de hoy, la doctora Lilian Olvera, estudió la licenciatura en Química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la maestría y doctorado en Ciencias Químicas con énfasis en síntesis y caracterización de materiales poliméricos en el Instituto de Investigaciones en Materiales en la UNAM. Una vez culminado su doctorado, se incorporó en la industria privada como investigador en Colgate-Palmolive. En 2017 se incorporó como catedrático con la CID en el Centro de Investigación. Les pido por favor a todos que mantengan micrófonos apagados. Y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las áreas de interés de la doctora Lilian son ciencias de los materiales, con especial interés en síntesis, caracterización y modificación de materiales poliméricos de última generación y su aplicación en biomedicina, catálisis y sistemas de generación, conversión y almacenamiento de energía. La doctora Olvera ha publicado 12 artículos de investigación en revistas indizadas y es inventor de un procedimiento de síntesis de bisfenoles en un solo paso. Le cedo la palabra a nuestra invitada, quien nos hablará sobre síntesis de materiales poliméricos funcionales de última generación y su aplicación en sistemas de generación, conversión y almacenamiento de energía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación, Laura, al seminario. Y bueno, voy a apagar un poquito el video para que a lo mejor esto sea más rápido y no tengamos problemas en la conexión. Pero bueno, mucho gusto, Laura, Eduardo, a todos por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar un poquito. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Les platicaré un poquito sobre lo que llevamos a cabo en el Instituto de Investigaciones en Materiales, principalmente en el departamento de polímeros. Y por eso, bueno, traté de colocar un título un poco amplio en la presentación para no solo enfocarnos en un área, sino realmente, pues, la aplicación de los polímeros que estamos realizando entraría en diferentes áreas, por lo cual podríamos titular que este seminario tratará un poco de la obtención de nuevos polímeros aromáticos. Yo pondría multifuncionales de última generación y multifuncionales porque podríamos aplicarlos en diferentes ámbitos de la industria también actualmente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Comenzaría. Pues primeramente, bueno, primeramente, como ustedes saben, pues los polímeros tienen una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias, principalmente como empaques, pero también pues en la agricultura y últimamente pues en industria automotriz, también en diferentes industrias como pues cosméticos, alimentos, electrónica y bueno, entre muchos otros, ¿no? Esto debido a la flexibilidad, la resistencia termomecánica que presentan, una resistencia química y una de las cosas muy importantes, pues la procesabilidad y la formulación que permiten su aplicación en diferentes ámbitos. Muchos de ellos, pues actualmente tienen aplicación en diferentes ámbitos, ¿no? Pero no solo en ámbitos como de empaque, sino también en aplicaciones de alta tecnología, como por ejemplo, aquí les presento algunas de las aplicaciones que se han realizado últimamente, como empaquetamiento,
pero pues también como materiales antimicrobianos, materiales resistentes, 100% reciclables, materiales autocurables o self-healing, debido también materiales ligeros. Muchos de estos materiales ligeros se utilizarían en la industria automotriz. Y bueno, ustedes también saben que algunos de los polímeros pues pueden ser utilizados como prótesis, andamios celulares, también materiales antimicrobianos y bueno, pues ustedes a lo mejor estarán un poco más familiarizados en la parte de óptica, de OLEDs y demás, ¿no? Entonces tienen una gran amplio o gama de aplicación y bueno, pues también como les comentaba, podrían ser materiales multifuncionales, ¿no? Muchos de los materiales multifuncionales pues se obtienen aplicaciones en recubrimientos como hidrofílicos o hidrofóbicos. Podemos aditivarlos para materiales anticorrosión, debido a que también con los aditivos pueden incrementar las propiedades mecánicas y químicas. Podemos obtener superficies antibacterianas o antifouling, esto debido solo a la modificación de las estructuras. Y también podríamos obtener superficies con respuesta de estímulos o lo que comúnmente se conoce como smart polymers. Entonces, bueno, toda esta nueva aplicación nos permite ver que de pasar de materiales o de polímeros pudiéramos obtener ya una ciencia de materiales aplicada. Pues como les comentaba, principalmente nuestro grupo de investigación se enfoca a la síntesis de este tipo de polímeros con diferentes propiedades, ¿no? Entonces, pues principalmente el desarrollo de nuevas reacciones de formación de polímeros, pues sigue siendo un reto prometedor en la química de los mismos, de los cuales existen como dos vertientes para lograr este tipo de desarrollos, ¿no? Una es obtener nuevas reacciones de los grupos funcionales que conforman los monómeros, o aumentar el potencial sintético de reacciones ya conocidas empleando nuevos catalizadores y homonómeros en este caso. Es un gran avance de este tipo de aplicaciones, bueno, y diferente tipo de reacciones, pues es la reacción de polihidroxialquilación catalizada por superácidos, que consiste principalmente en una reacción de un compuesto aromático con un compuesto carbonílico en presencia de un catalizador ácido, en específico un ácido de Lewis, para obtener un compuesto polimérico o un material polimérico. Y toda esta química se ha desarrollado desde el 94 debido al ganador del premio Nobel, el doctor George Shulat, por todo el estudio de superácidos y superelectrofílicos. ¿Qué nos permitiría obtener este tipo de polímeros, no? Realmente si nosotros utilizamos reacciones de síntesis altamente eficientes y específicas y logramos obtener transformaciones con alta regioselectividad, podríamos obtener polímeros sin defectos. Obtener un polímero sin defectos nos permite aumentar todas las propiedades químicas, termomecánicas, alta estabilidad y también un gran procesamiento, obtener polímeros de alto peso molecular y con ello pues poder utilizar este tipo de materiales en diferentes industrias. Entonces, recientemente, pues la aplicación de este tipo de química o de esta estrategia experimental, utilizando superácidos como catalizadores, tanto reacciones de Friedel y Krebs como en hidroxialquilaciones, pues ha sido muy exitosa. Recientemente se ha reportado la formación de más de 100 polímeros lineales de alto peso molecular por condensación en presencia del ácido trifluorometano sulfónico, que es un superácido, y con ello pues se logró demostrar la aplicabilidad de la reacción propuesta por el doctor Joshua en síntesis de polímeros, que es un gran avance. Pues, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de síntesis? Pues, principalmente la obtención de polímeros de una manera eficiente, que se lleva a cabo en un solo paso y sin la utilización de catalizadores metálicos a temperatura ambiente. Con ello podríamos obtener polímeros sin enlaces éteres en la cadena principal, que justamente este tipo de enlace es susceptible de degradación y que por otros medios pues serían muy difíciles de obtener utilizando monómeros demasiado caros o una sesión de multietapas. Por lo tanto, pues otra ventaja que tendríamos es que pues se realizan en un solo paso. También otra ventaja de este método de síntesis es que se logran obtener polímeros con alto peso molecular, alta estabilidad térmica, química y mecánica, lo que nos permite procesarlos de una manera eficiente, alta solubilidad. Es posible obtener películas flexibles y resistentes. También otra de las aplicaciones o de las ventajas que presenta este método de síntesis es que el único subproducto obtenido es agua y como les comenté, las conversiones son arriba del 95%, es una alta conversión en la reacción.
y no necesitamos diferentes atmósferas ni nada, ¿no? Como les comentaba, es un método de síntesis robusto, amplio y que nos permitiría obtener materiales altamente estables. Todo esto nos llevaría a lograr la obtención de nuevos polímeros aromáticos funcionales de última generación que podrían ser utilizados en diferentes ámbitos, como los cuales pues muchos de ellos presentarían transparencia, son más solubles y como les comenté son estables, presentan baja adhesión, podrían ser muy buenos aislantes eléctricos, materiales que también pueden ser utilizados en contra de la corrosión. Son ampliamente utilizados en industria química, aeroespacial, biomédica, automotriz y petroquímica debido a la alta estabilidad térmica y mecánica que presentan. Y pues recientemente también podríamos incursionar en la parte de energía mediante membranas para celdas de combustible, para la separación de gases, materiales multifuncionales como biomateriales y polímeros termoestables. Todo esto nos ha llevado a la continua investigación en este ámbito para obtener nuevas estructuras aromáticas que aparte presenten algunas propiedades específicas para un área especial. ¿Cuál sería la estrategia experimental que hemos llevado a cabo en los últimos años? Pues literal principalmente pues sería variar nuestros dos monómeros principales. Como les comenté, la reacción se lleva a cabo por cetonas y compuestos aromáticos. En cambio, podríamos utilizar cetonas con grupos funcionales que a su vez puedan llevar a cabo reacciones de modificación. En el caso, por ejemplo, de la piridina, de la 4-acetilpiridina o de los grupos imidazolio, todos estos grupos nitrógeno pueden llevar a cabo reacciones de cuaternización y lograr una alquilación posterior a la síntesis y con ello pues ya tendríamos un grupo funcional extra en la cadena polimérica que pues si tenemos cargas positivas o negativas podrían ser utilizados en el área de energía como conductores iónicos o polielectrolitos sólidos. Y al variar una gran cantidad de compuestos aromáticos, pues también tendríamos diferentes aplicaciones y podríamos modular o modificar las propiedades de los polímeros, principalmente de solubilidad y estabilidad termomecánica. Entonces, bueno, pues como verán, la estrategia experimental es muy robusta y en principio se podrían utilizar cualquier tipo de cetonas o aldehídos y cualquier tipo de compuesto aromático para llevar a cabo una polimerización. Obviamente, pues aquí tendríamos que variar condiciones, concentraciones de ácido, de catalizadores, de disolventes y demás, pero en principio, pues podríamos obtener una gran variedad de estructuras poliméricas y propiedades. La aplicación que hemos llevado a cabo principalmente la separé como en tres grandes bloques. No me limitaré a hablar un poquito sobre generación y almacenamiento de conversión de energía, sino, pues bueno, tomando en cuenta que también ustedes pues tendríamos otras grandes aplicaciones como multifuncionales, vamos a hablar un poquito de catálisis, de generación, almacenamiento y conversión de energía y al final un poquito de biomedicina en la aplicación de estos materiales. En la parte de catálisis, principalmente les presentaría algunos polímeros organometálicos, unos polímeros con grupos imidazolio que son factibles de la obtención de carbenos. Los carbenos son muy interesantes porque presentan gran actividad catalítica y también existen algunos metales soportados en estos polímeros, ¿no? Metales como en forma de nanopartículas. En la parte de generación, almacenamiento y conversión de energía, hablaremos un poquito de membranas de matriz mixta con propiedades luminiscentes, que a lo mejor este es un poco un tema que es importante para ustedes, que estaríamos abiertos a sugerencias, opiniones y demás, colaboraciones que son los expertos en la parte de óptica. También utilizaríamos este tipo de materiales como separadores en pilas de metal-aire. También se han utilizado como membranas de intercambio aniónico y catiónico en diferentes sistemas de electroquímicos, por ejemplo en celdas de combustible. También podemos emplearlos en electrocatalizadores, en compresores de hidrógeno, en pilas de litio. Y bueno, por último también hablaremos un poquito de polielectrolitos sólidos y tipo gel en sistemas de almacenamiento de energía, en específico supercapacitores. En la parte de biomedicina hablaremos un poquito también de membranas con propiedades antimicrobianas y antifouling y la formación in situ de nanopartículas de plata soportadas en polímeros. Empezando un poquito sobre los polímeros organometálicos para catálisis, aquí les presento algunas de las estructuras que hemos estado desarrollando.
donde principalmente pues tenemos un polímero basado en isatina con grupos terfenilo, lo cual les confiere alta estabilidad térmica y mecánica, y posteriormente, como les comento, una reacción química de modificación que no se requiere gran cantidad de energía, de hecho es a temperatura ambiente, solo podríamos colocar una base ni siquiera fuerte, carbonato de potasio, y con eso podríamos obtener este tipo de estructuras en las cuales tenemos un imidazol cargado positivamente y después, pues si nosotros adicionamos una sal metálica, podríamos obtener lo que les comentaba, esta estructura en donde ya tenemos por cada unidad monomérica un metal, con lo cual pues podríamos llevar a cabo diferentes reacciones para catálisis, lo que podríamos llamar, como les comentaba, polímeros organometálicos. Adicionalmente, pues también podríamos variar la estrategia. En lugar de utilizar una reacción de modificación posíntesis, pues llevar a cabo la obtención del monómero con el grupo ya imidazolio en su estructura y después llevar a cabo una reacción de polihidroxialquilación, una reacción de policondensación y lograr obtener pues la misma estructura. Con esto podríamos ver las diferencias en cinética y demás de las dos estrategias experimentales. Y bueno, posteriormente podríamos utilizar justamente estos materiales o catalizadores para poder llevar a cabo reacciones click, en específico pues reacciones con el propergilo o triples enlaces con ácidas y lograr obtener este tipo de estructuras. Entonces, todo esto se está llevando a cabo principalmente en el Instituto de Investigaciones en Materiales y también en colaboración con el Instituto de Química en el grupo del doctor David Morales. Otra estrategia, como les comentaba, pues no solo era modificar los polímeros, los monómeros ni los polímeros, sino ya literal obtener pues monómeros comerciales que son relativamente baratos y llevar a cabo una reacción de polimerización con diferentes compuestos aromáticos, igual obtener el compuesto de imidazolio y llevar a cabo igual una obtención de carbenos normales o anormales. Y con todo esto, pues tendríamos diferentes tipos de polímeros, diferentes estructuras que contendrían no solo un metal, sino diferente carga de metal en su estructura y pues podríamos utilizarlo para catálisis heterogénea, que es una de las grandes deseos de todos los catalíticos, que podríamos recuperar el metal de una manera sencilla, ¿no? En este caso tendríamos pues fibras o membranas de un polímero que en su estructura tiene unido un metal y pues fácilmente podríamos meter literal como un papelito de pH a la solución, meter una fibra o una membrana polimérica, llevar a cabo la reacción de catálisis y después sacarlo, ¿no? Entonces eso sería una gran logro y un gran sueño de todas las personas que hacen catálisis heterogénea y también pues catálisis. Con esto pues evitaríamos también un poco de la contaminación de metales pesados y demás. Entonces tiene un gran futuro esta línea de investigación y pues la estamos llevando a cabo de una manera eficiente. Como les comentaba, igualmente existen diferentes estrategias para llevar a cabo la incursión de un metal. Esta incursión que les comento pues es igual una modificación posíntesis de un polímero poliaromático con bromuro de propargilo. El grupo de acetilénico, que en este caso estaría colgando de la cadena principal, podemos llevar a cabo una reacción click con una ácida de sodio, una ácida fenilacida o diferente tipo de ácidas y con esto pues tendríamos justamente este grupo y en base de una sal metálica y una base todavía mucho menor pues se ha visto que realmente se logra unir el metal en esta estructura acídica de una manera más eficiente que las mostradas anteriormente. Entonces tendríamos una gran gama de aplicaciones. Si variamos los aromáticos tendríamos una gran cantidad de polímeros diferentes para poder utilizarlo como catálisis heterogénea. Otra de las cosas que les había comentado es si tenemos nanopartículas soportadas en polímeros. Muchas de las nanopartículas generalmente sufren aglomeraciones y demás, ¿no? Muchas de las nanopartículas también se utilizan como catálisis, fotocatalizadores, tienen grandes aplicaciones también en el área antimicrobiana. En este caso, les presento algunos de los polímeros que hemos llevado a cabo. Es un polímero fluorado, altamente estable, con alta estabilidad térmica, mecánica y química,
podemos obtener fibras, membranas, nanofibras. Y una de las principales aplicaciones que logramos observar es que al momento de que utilizamos un grupo fluorado, CF3, ha logrado estabilizar nanopartículas en su estructura. No adicionamos nanopartículas específicamente, sino in situ estamos logrando la reducción de nitrato de plata a nanopartículas por medio de una activación, bueno, del disolventes y de una punta sonoquímica. Realmente hemos observado que se han logrado mantener. Estas fotos que les presento son fotos obtenidas de este polímero con nitrato de plata, que obviamente ha sido reducido, y se logran observar nanopartículas de un tamaño bastante homogéneo y una dispersión muy buena a lo largo de toda la membrana polimérica, de todo lo que logramos ver por medio de microscopía electrónica de transmisión, y bueno, de barrido, perdón. Entonces, es una gran aplicación. Hay muchos polímeros que soportan nanopartículas, pero mediante la formación de nanocompositos. Primero se obtienen las nanopartículas y después se mezclan con el polímero, con una solución polimérica, y en este caso, una de las ventajas que logramos observar es que no es necesario la obtención de nanopartículas, sino se logra llevar a cabo una reducción directa in situ del nitrato de plata en una solución del polímero por medio de una punta de ultrasonido. Bueno, ahora sí ya hablamos un poquito, cambiando de tema, de la parte de catálisis, pues podríamos entrar a la parte de energía, ¿no? Principalmente diferentes sistemas. Y bueno, primeramente podríamos platicar un poquito de los clústeres metálicos que existen actualmente y que se están estudiando. Una de las propiedades que tienen esos clústeres metálicos es que pues tienen diferentes propiedades, las cuales pueden utilizarse como catálisis o como en fotónica. Ustedes más que nada sabrán al respecto, pero un problema que surgen con estos clústeres metálicos es que tienen una se requiere una estabilización de este tipo de clústeres. Alejandro, deja de meterme. Sigan apagar el micrófono. Ay, perdón, perdón, No te Liliana. preocupes, no te preocupes. Sé que logra pasar unas cosas. Gracias. Bueno, como les comentaba, estos clústeres metálicos que tendrían algunas propiedades en fotónica y catálisis que han sido muy estudiados últimamente, requieren de estabilización, y una de las grandes estrategias para confinamiento y estabilización de estos clústeres metálicos pues ha sido en diferentes templetes, ¿no? Tanto orgánicos como inorgánicos. Y bueno, en templetes orgánicos pues se han utilizado principalmente DNA, tioles, péptidos y diferente tipo de polímeros con electrones que puedan estabilizar los metales. Y otra de las aplicaciones en templetes inorgánicos pues son zeolitas, y justamente estas aplicaciones son las que hemos llevado a cabo para lograr utilizar este tipo de clústeres metálicos en zeolitas y poder lograr sensores luminiscentes, etiquetas inteligentes. Todo esto se lleva a cabo gracias a la colaboración con un investigador que ustedes conocen, Eduardo Cutiño. Estamos trabajando en conjunto con ellos y con esto poder obtener diferentes materiales de matriz mixta, ¿no? Ustedes saben que igual los templetes inorgánicos o los materiales inorgánicos, una desventaja que podrían tener, o más bien alguno de los problemas con los que se han enfrentado los científicos en esta área, es el procesamiento de esos materiales inorgánicos. Entonces, una solución que hemos estado pensando y trabajando, pues sería lograr obtener las ventajas de los dos mundos, ¿no? Del mundo orgánico y del mundo inorgánico, y lograr obtener un material que combine ambos mundos, ¿no? Entonces, de ahí surgiría esta idea de obtener materiales de matriz mixta para sistemas de iluminación remota. Entonces, pues lo que hemos estado haciendo es obtener un polímero que igual tiene diferentes estructuras, diferente
estabilidad térmica, mecánica y química, y que a su vez, aparte por la conjugación que presenta algunas estructuras, o sea, el terfenilo y también la parte de la piridina, hemos visto que este material tiene propiedades fotoluminiscentes. Entonces, si nosotros también adicionamos, aparte de eso, un material que per se con clústeres metálicos ya presenta una fotoluminiscencia o electroluminiscencia, tal vez podremos obtener materiales de matriz mixta que pueden ser procesables. Lograr hacer una membrana de un material inorgánico es más complejo que poder procesar un polímero que es soluble, que podemos tal vez formar membranas flexibles, alta resistencia térmica, que es lo que se busca también en diferentes sistemas, y entonces llevar a cabo esta fusión de las propiedades de los dos mundos y obtener justamente este tipo de materiales, materiales de matriz mixta. Y aquí pues les presento un poco de los avances y de los resultados que hemos tenido al respecto. Tenemos aquí una membrana polimérica sin el material fotoluminiscente, y después de eso pues agregamos, como les comentaba, zeolitas con clústeres de plata incrustados o confinados, y podemos ver que justamente tenemos una propiedad fotoluminiscente, ¿no? Se puede activar justamente en luz UV. Y bueno, esto es de una manera sencilla por un método de solución de casting, solución de evaporación, y se incursionarían las ceolitas para formar justamente lo mismo, ¿no? Compositos con un material inorgánico y un material orgánico. Lo que también permite, como les comentaba, de este tipo de polímeros es su alta estabilidad térmica. Entonces, realmente la estabilidad térmica de estos polímeros que les he presentado es arriba de los 300 grados Celsius, lo cual les da una gran ventaja con respecto a todos los materiales comerciales que actualmente se están utilizando. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en desarrollo en base a este punto? Pues utilizar diferentes matrices poliméricas, en especial polímeros fluorados, lo que todavía conferiría más estabilidad térmica y mecánica. Podemos variar el porcentaje del material inorgánico y probar, pues, como les comentaba, ¿no? Tanto en catálisis como en iluminación, y poder obtener un material multifuncional. Una sola estructura, un solo material, en 2 aplicaciones o 3, es una gran ventaja que actualmente se está buscando. Todo esto lo estamos llevando a cabo en colaboración con un grupo en San Diego, y de hecho el doctor Eduardo Cutiño, que es investigador del CIO, también forma parte del grupo que estamos llevando a cabo esta colaboración. Otra de las aplicaciones que hemos visto de todos estos polímeros es, como les decía, pues también poder desarrollar OLEDs híbridos fase polímeros funcionales con ceolitas luminiscentes para aplicaciones optoelectrónicas. Estos son resultados previos, realmente tenemos que seguir investigando al respecto, pero una de las ventajas que hemos visto es que sí hemos logrado obtener justamente propiedades de OLED, utilizando realmente, aquí les presento rápido un sistema muy como les comentábamos, muy casero de cómo estamos midiendo este tipo de aplicaciones. Son pruebas previas, pero pues utilizamos igualmente un polímero altamente estable, adicionamos zeolitas con grupos, con clústeres metálicos incrustados en ellos o confinados en los huecos de la zeolita, y observamos que sí existe un comportamiento de OLED, ¿no? Vemos justamente que tienen propiedades optoelectrónicas, y que, bueno, todo esto estamos en desarrollo, pero una gran ventaja es la procesabilidad que hemos obtenido de estos materiales y también la alta estabilidad térmica que presentan. Otra de las aplicaciones en el área de energía, principalmente la hemos estado desarrollando en electrolitos sólidos y tipo gel para dispositivos de generación, conversión y almacenamiento de energía. Muchos de ellos, como ustedes saben, requieren un polielectrolito para lograr el transporte iónico y transporte de electrones a través de las 2 celdas que se llevan a cabo. Y bueno, principalmente hemos utilizado este tipo de materiales como polielectrolitos en supercapacitores, y con esto pues evitar un derrame, ¿no?, de los polielectrolitos líquidos, y con esto también poder disminuir tal vez el tamaño de este tipo de supercapacitores. Otra aplicación que le hemos dado de estos materiales es en la parte de electrólisis de hidrógeno. También en todos los electrolizadores de membrana requieren una membrana
iónica que permite el transporte de iones a través de las dos celdas y se lleva a cabo la reacción de oxidorreducción. Y bueno, todo esto requiere materiales estables térmicamente, químicamente, que resistan el paso corrosivo de iones, de hidróxidos, protones y aparte altas propiedades mecánicas porque pues se comprimen, se requieren altas temperaturas también para que se lleven a cabo las reacciones de oxidorreducción y también en el área de conversión en la parte de celdas de combustible pues se requiere alta estabilidad térmica debido a que muchas de las reacciones para formar el paso o energías se ven favorecidas a altas temperaturas y a altos niveles de pH, altos valores de pH. Por lo tanto, la utilización de polímeros, polielectrolitos sólidos o membranas poliméricas aniónicas o catiónicas con alta estabilidad térmica y química es de crucial importancia. Aquí, como les comentaba, principalmente las membranas de intercambio aniónico y catiónico tendrían una gran aplicación en diferentes sistemas, ¿no? Como en celdas de combustible, en baterías de flujo redox, en electrolizadores y en electrodiálisis. Entonces, podríamos ocupar diferentes membranas, variar el porcentaje y también poder modular la conducción iónica a través de estos sistemas es muy importante y pues es un gran avance que estaríamos logrando, ¿no? Aquí les presento algunos de los ejemplos que se han llevado a cabo con este tipo de sistemas o de membranas, muchos de los cuales están basados en membranas poliméricas de polisulfona. Aquí les presento rápido la estrategia que comúnmente se sigue de todas estas membranas sulfonadas. Entonces, primeramente, pues se logra obtener el polisulfona y después, posterior a eso, existe una clorometilación, pero este paso es el que se trata de evitar, ¿no? Muchas de las estrategias implica la obtención de cloruros de estaño, que son tóxicos, y de tetracloretano y demás, ¿no? Entonces, al tratar de evitar este paso, pues nosotros tendremos una gran ventaja, ¿no? Realmente, una de las principales formas que hemos estado haciendo es evitar la utilización de este tipo de catalizadores metálicos. Uno de los hace algunos años se presentaron este tipo de estructuras, igual utilizando la reacción de polihidroxialquilación con una acetona, que en este caso es una acetona. De hecho, ni siquiera se requiere temperatura, de hecho a 0 grados centígrados se lleva a cabo la reacción y ya no es necesario clorometilar y después llevar a cabo una reacción de cuaternización, solo se lleva a cabo una reacción de cuaternización y se ha visto que presentaban buenas conductividades iónicas y aparte eran estables en medios básicos. Una de las estrategias que nosotros planteamos para llevar diferentes membranas es la que les presento a continuación. Tenemos igual un polímero totalmente estable térmicamente y después llevar a cabo una modificación postsíntesis y logramos modular justamente el porcentaje de modificación y con ello modular la conductividad iónica a través de la membrana. También variamos un poquito el largo de cadena, o sea, el largo que existe o la separación entre la cadena hidrofóbica o la cadena o el backbone principal y el grupo catiónico con el que estamos trabajando y con eso podríamos ver que aumenta la conductividad iónica de las membranas. Aquí les presento algunos de los tiempos y de las propiedades que hemos estado trabajando, donde vemos que realmente la funcionalización se puede controlar variando la cantidad del reactivo de modificación o los moles del reactivo de modificación y con eso obtenemos altas viscosidades y una total modificación del polímero. La conductividad iónica, que es lo principal que podemos caracterizar de estas membranas y diferentes propiedades físicas que son específicas, las llevamos a cabo por este tipo de celdas. Son dos celdas, una celda que podemos ver aquí, que es una celda de Van Adant, en donde podemos medir la conductividad iónica a través de la membrana, y otra que es esta celda de 4 electrodos, que podemos medir la conductividad iónica en el plano, ¿no? Sobre la membrana. Entonces, aquí les presento algunas de las propiedades que hemos obtenido, en donde vemos que a temperatura ambiente las conductividades iónicas que hemos obtenido superan realmente a las membranas comerciales de Fumapen, que es la membrana comercial junto con nylon más utilizada para este tipo de aplicaciones.
y adicionalmente podemos ver que al aumentar la temperatura vemos que la conductividad iónica aumenta sustancialmente. Hemos llegado a obtener conductividad de 110 milisiemens sobre centímetro por centímetro y justamente pues superan las conductividades de las membranas comerciales a esta temperatura y vemos que realmente podemos utilizar este polímero a esas temperaturas, ¿no? Muchas de las polisulfonas o de justamente el nylon en membranas a estas temperaturas empiezan a sufrir degradación y aquí nosotros también les presento un estudio de estabilidad iónica de los materiales obtenidos, que son estas estructuras que presentan. A lo largo de 2000 horas vemos que la conductividad a temperatura ambiente se mantiene prácticamente constante. Sí hay un decremento un poco porque justamente se lleva a cabo una degradación del grupo protónico, del grupo cargado positivamente, perdón, mediante efectos de la base, en este caso el anión que estamos transportando es hidroxilo, y entonces llevamos a cabo una reacción de Hofmann, una eliminación, y se formaría un doble enlace en la sal cuaternaria. Por lo tanto, pues la conductividad iría bajando lentamente, pero vemos que es muy poco lo que se está degradando. Vemos que después de 2000 horas igual se mantiene prácticamente constante a temperatura ambiente la conductividad, lo cual pues es un gran avance en el desarrollo de este tipo de membranas. Aquí les presento una de las fotografías en donde se ve claramente la segregación de fases. En este caso, estas membranas, la conductividad se ve favorecida por canales de conducción iónica, en donde la segregación de fases de la parte hidrofóbica del backbone, la parte hidrofóbica de la cadena principal, podemos observarla en la parte brillosa, en la parte más iluminada, y la parte eh, colgante o el grafting de la parte que tiene la carga positiva es una parte hidrofílica y por ahí es en donde realmente se llevan a cabo la conducción, ¿no? El canal de conducción iónica. Entonces aquí podemos ver claramente que en un polímero que no tenemos ninguna carga positiva, pues vemos altamente iluminada todo el sistema. Un polímero que tiene una poca cantidad de grupos catiónicos, no vemos grandes separaciones en color, pero si ya nos vamos a polímeros que tienen 100% modificado, vemos claramente zonas muy oscuras y zonas muy claras, como pueden observar. Por lo tanto, podemos decir que en efecto tenemos una segregación de fases y que en efecto podemos observar y podemos explicar la alta conductividad iónica de estas membranas. Aquí les presento rápidamente la aplicación en la celda de combustible. Observamos que tenemos una buena corriente, una alta estabilidad, un buen OCB y por lo tanto se ha logrado comprobar la aplicabilidad de estas membranas en celdas de combustible de hidrógeno y la de aquí abajo es de metanol. Adicionalmente, pues como les comenté, ustedes han de haber visto que son las mismas estructuras que he estado presentando, pero con diferente modificación. Entonces, como les comentaba, tendríamos polímeros multifuncionales. Una estrategia que hemos llevado a cabo es tratar de aumentar la cantidad de cargas por unidad monomérica y una estrategia es la que les presento aquí. En lugar de tener una carga positiva por monómero, tendríamos dos cargas positivas por unidad monomérica y con esto nosotros pensamos o tenemos la hipótesis de que se aumentaría la conductividad iónica. Todo esto está en desarrollo, estamos preparando este tipo de membranas, este tipo de estructuras, pero pues estamos teniendo buenos resultados, no solo para el transporte de OH, sino también cloruros y sulfatos, y tratamos de ver que también sea selectivo. Eso sería muy bueno para toda la parte de electrodiálisis, para poder ser selectivo a un solo ion, ¿no? Y poder purificar agua y diferentes, ¿no? Desalinizar y también pues en el área de biomedicina. ¿Qué estamos haciendo en desarrollo? Pues estamos haciendo copolímeros en bloque al azar, variando proporciones de las mezclas, también poder controlar la conductividad iónica variando la cantidad de grupos protónicos o catiónicos existentes o grupos aniónicos existentes en la membrana y poder utilizar diferentes grupos catiónicos, no solo el de piridina o las sales cuaternarias de amonio, sino también utilizar diferentes anillos aromáticos que puedan ser susceptibles de cuaternizarse y ver la estabilidad de estos grupos catiónicos para que no se lleven a cabo reacciones de degradación o reacciones de eliminación de Hofmann. Entonces todo esto estamos trabajando y en la parte, como les comentaba, de pilas metal-aire,
ven que es la misma estructura para las celdas de combustible, pero nosotros ahora lo probamos en una celda de una pila metal-aire, cuales observamos buenos resultados. Más que nada, lo interesante de todo esto es que tenemos un buen voltaje, pero por una mayor cantidad de tiempo. Como ustedes podrán ver, realmente el polímero PVA en DIMAC, en una solución, es el más utilizado para separar este tipo de pilas y vemos que en efecto tenemos casi el mismo voltaje, pero la estabilidad de este voltaje se mantiene solo 3 horas. En cambio, al utilizar los polímeros que hemos estado trabajando, tenemos básicamente el mismo voltaje, pero tenemos una estabilidad hasta 7 horas. Entonces, esto nos da una gran ventaja comparado con PVA y adicionalmente es una manera sencilla de obtener este polímero, ¿no? Entonces, bueno, estamos con una gran ventaja. Estas aplicaciones están en desarrollo, pero tenemos grandes indicios de que pueden funcionar y que aparte es una misma estructura para diferentes aplicaciones. Otra aplicación que hemos estado utilizando de las mismas estructuras son polielectrolitos tipo gel en supercapacitores. Aquí podemos observar el comportamiento capacitivo de estos materiales. Como les comento, cómo se forma el gel, realmente ustedes verán que tenemos cargas positivas y negativas. Hemos descubierto que este tipo de materiales, cuando está en solución, después de un tiempo logra crear un arreglo supramolecular. Entonces tenemos un arreglo de bicapa generalmente que hemos estado observando y por eso podemos ver que se forma un gel al cabo de un tiempo, ¿no? Logra haber un arreglo supramolecular y tenemos un gel que aparte no está entrecruzado, no necesitamos agentes entrecruzantes, es un arreglo supramolecular que aparte puede ser reversible. Entonces, esto te daría una gran ventaja para este tipo de aplicaciones porque mantiene la movilidad del ion para formar la doble capa en el electrodo y formar justamente este carácter capacitivo. Aquí les presento algunos resultados que hemos obtenido de copolímeros con diferentes porcentajes de modificación. Aquí, por ejemplo, tenemos un porcentaje de modificación del 50% y vemos que en efecto igual tenemos propiedades capacitivas de los mismos. Aquí les presento rápidamente las curvas de carga-descarga galvanostática y la capacitancia que hemos obtenido. Hemos llegado a obtener a 1.5 milifaradios por centímetro cuadrado, que está en concordancia con lo que se ha reportado en la literatura de estos materiales orgánicos para la formación de la doble capa electroquímica. Aquí les presento rápidamente cómo es que medimos este tipo de capacitores. Ponemos literal dos barras de grafito, en medio ponemos el electrolito tipo gel, como les comento es un sólido, entonces es fácilmente colocable y podemos medir ya las curvas carga-descarga y aquí les presento una imagen de los materiales. En el lado izquierdo ustedes pueden ver ya el arreglo supramolecular que se ha formado el gel y en la parte derecha pues todavía estamos aquí teniendo un polímero en solución. Entonces esto nos da una gran ventaja, son altamente estables térmicamente y químicamente y bueno pues principalmente estas son las aplicaciones en supercapacitores que hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos en desarrollo? Pues en desarrollo estamos trabajando con polielectrolitos suteriónicos, en donde tendríamos tanto cargas positivas y negativas para moverse, o sea, una movilidad de bromuros o de protones, y entonces tendríamos diferentes aplicaciones. Muchos de estos materiales se utilizan para pilas de flujo redox de vanadio. También podríamos variar la concentración de estas cargas justamente para poder controlar la conductividad iónica y poder formar copolímeros ya sea al azar o en bloque, los que nos favorecería, ¿no? Una modificación química controlada. Y bueno, un poquito ya para terminar, hablaré rapidísimo de las propiedades en biomedicina que hemos obtenido de estos materiales. Como ustedes pueden ver, es en la misma estructura, pero como tenemos cargas positivas, pues se ha visto que todas las sales cuaternarias de amonio, y ahorita ustedes más que nada sabrán con todo esto de la pandemia, muchos de los activos para matar bacterias y virus justamente son esos, sales cuaternarias de amonio. Entonces nosotros tenemos en nuestra estructura este tipo de sales cuaternarias de amonio, por lo cual decidimos probarla para membranas antimicrobianas y podemos observar claramente que en efecto por a gran sorpresa de nosotros, el polímero que no tiene ninguna carga positiva, o sea, el polímero base, el polímero que solo tiene este grupo isatínico,
también presenta una actividad antimicrobiana a diferentes tiempos, ¿no? A 180 minutos tenemos una actividad cerca del 70%, pero a lo largo va pasando al momento de que vamos modificando y aumentando la cantidad de grupos catiónicos hasta llegar al 100%, observamos que literal casi al tiempo de 90 minutos hemos obtenido una, eh, una actividad antimicrobiana cerca del 90%, y si lo llevábamos a 180 minutos, pues estamos arriba del 95% de actividad antimicrobiana con una bacteria gram negativa o gram positiva, y vemos estas diferencias, ¿no? Vemos que también con Aspergillus aureus, vemos que prácticamente al tiempo 180 vemos hasta del polímero base una actividad antimicrobiana del 90%, y pues con esto podríamos decir que prácticamente inhibe el crecimiento bacteriano a muy cortos tiempos. Entonces, las pruebas que seguimos realizando no solo sería una actividad antimicrobiana, sino ahora determinar si estos materiales pueden ser citotóxicos o biocompatibles. Entonces, con todo esto, pues tendríamos la misma estructura para aplicaciones en catálisis, para aplicaciones en almacenamiento de energía y para aplicaciones en biomedicina, lo cual pues nos abre una gran gama de investigación al respecto. ¿Qué es lo que podemos hablar al final de todo esto? Pues es que los polímeros nos permiten el procesamiento. Tendremos que tener polímeros con altos pesos moleculares, con múltiples compuestos aromáticos, tenemos alta estabilidad química, térmica, podríamos tener catalizadores soportados, y aparte, como les decía, no solo un procesamiento de solubilidad y evaporación y formar películas, sino también nos podrían permitir procesamiento por electrohilado o electrospinning, lo que nos haría aumentar el área superficial de todas las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el área de catálisis, pues tener un área superficial muy grande, tendríamos mayor acceso al catalizador, al metal, también en la parte de conversión de energía, pues un transporte iónico mucho más eficiente, en la parte de antimicrobianos, pues lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto está en desarrollo, pero pues tiene una gran gama de aplicación, principalmente debido a las propiedades de los polímeros que hemos obtenido, que son altos pesos moleculares, altas estabilidades térmicas, químicas, mecánicas, y que aparte, pues, hemos probado la aplicación en diferentes ámbitos. Y bueno, pues, literal, esto sería pues todo por mi parte. Creo que estamos como en tiempo excelente. Pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, su atención. Gracias, Laura. No, pues muchísimas gracias, doctora Lilian. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hasta ahorita solo tenemos una pregunta en el chat, así que si alguien más quiere hacer una pregunta, la puede escribir. La pregunta que tenemos es, ¿las síntesis propuestas se pueden considerar de química verde? Sí, bueno, podríamos plantear que son una aproximación a química verde. Sí, no cumplimos los 12 principios de química verde, pero sí cumplimos con muchos de ellos, ¿no? Realmente creo que ningún método de síntesis para realizar cualquier tipo de compuestos cumple realmente con todos los principios de química verde, pero sí cumplimos con varios de ellos, como es utilizar catalizadores, no utilizar energía porque son a temperatura ambiente, no utilizamos catalizadores metálicos que son altamente contaminantes, y aparte, como les comentaba, el único subproducto es agua, y también pues altas conversiones. Entonces sí cumplimos muchos de los principios de química verde, por lo cual podríamos considerarlo como un método con aproximación a química verde. Sí, bueno, parece que no tenemos más preguntas del público, nada más te agradecen por la presentación. Bueno, mi área no es el área de materiales, la verdad es que fue muy ilustrativo para los que no somos del área. Entonces, mi pregunta es, bueno, también como no soy del área, no sé qué tan buena es esta pregunta. Por ejemplo, por Ay, lo que entendí, sí. tú tienes la misma estructura que se utiliza para diferentes aplicaciones. La gran diferencia es la carga y dependiendo de esto, pues se puede tener diferentes aplicaciones, como nos mostraste, biomedicina, energía, en materiales y todo, ¿no? Entonces, aquí, dependiendo de la aplicación, es lo que ustedes buscan en la síntesis, ¿no? Por ejemplo, aumentar conductividad, tiempo de síntesis. ¿Es todo eso correcto? O sea, y Sí, mi pregunta es, por ejemplo, cuando hiciste el proceso de síntesis, ¿cuánto se tardan en llevar todo eso a cabo?
Sí, Laura, en efecto, realmente sí vislumbramos y diseñamos un polímero tomando en Ujú, cuenta la aplicación a la que vamos a utilizarlo, ¿no? ujú, Antes, muchos de nuestros grupos o los grupos que se desarrollaban anteriormente, pues solo era el método de síntesis, era una química muy básica, ¿no? Ahora lo que estamos vislumbrando es llevarlo hasta la aplicación, ¿no? Entonces, en base a la aplicación que queremos, nosotros diseñamos la estructura, con eso podemos moldear, ¿no? O controlar la propiedad deseada. Entonces, sí, en efecto, debido a la aplicación es como diseñamos los materiales que vamos a utilizar o los materiales que vamos a sintetizar y sí, principalmente hemos visto que muchas de la cantidad de carga está directamente relacionada con la propiedad que presentan los materiales, ¿no? En efecto, si nosotros queremos un polímero con gran conductividad iónica para evitar la resistencia en una pila, pues tenemos que aumentar grandes cantidades de cargas positivas, ¿no? O ujú. también uno de los problemas que nos enfrentamos fue que muchos de estos polímeros, al ser hidrofóbicos, porque realmente si vemos la estructura polimérica, tiene muchos, pues son hidrocarburos, no tienen grupos polares principalmente. Entonces, una de las problemáticas que vimos es que no absorbían agua y por tanto la conductividad iónica, que es el hidroxilo, pues los hidroxilos están en solución, ¿no? Entonces están en medio acuoso. Entonces, al ser hidrofóbicos, pues presentábamos resistencias, ¿no? Entonces, aquí en mente, para poder subsanar este tipo de problemas, pues era variar justamente el backbone, ¿no? Adicionar a lo mejor un grupo más polar, por ejemplo, no sé, utilizar grupos hidróxidos en los aromáticos o poner un grupo éter por ahí, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a poder hacer un poco más polar el polímero, tener una mayor cantidad de agua disponible como alrededor y aumentar la conductividad iónica. Entonces, todos estos sí son en diseño, sí estamos Ujú. como controlando la síntesis del material para la aplicación específica. En la parte de biomedicina, pues no solo era lograr obtener materiales antimicrobianos, sino ahora estamos tratando de ver que estos mismos materiales también sean biocompatibles para lograr pues utilizarlos como andamios celulares, ¿no? Entonces, ahí muchos de los problemas que tenemos ahora en medicina es que pues las prótesis de polímeros pues crean un biofilm, ¿no? Alrededor de esta prótesis y pues eso causa pues enfermedades y también causa que se vaya degradando el material. Entonces, una de las partes era evitar el biofilm, que es pues una capa de microbios, o sea, de microbianos alrededor del material y con este tipo de materiales pues no se logra formar este tipo de biofilm, pero bueno, también tenemos que asegurarnos que sea biocompatible. Entonces en este punto estamos ahí trabajando, sí presentan actividad antimicrobiana, pero pues para utilizarlos en biomedicina estamos haciendo estas pruebas celulares y si no son necesarios en una prueba de in vivo, pues también estos materiales podrían utilizarse como recubrimientos, no sé, en barcos, ¿no? Que los barcos, muchos de ellos crean biofilm y que justamente esto genera que pesen más, que gasten más gasolina y todo esto, ¿no? Entonces estos materiales podríamos utilizarlo como recubrimiento anti-fouling en diferentes sistemas, ¿no? Barcos, o sea, todo lo que tenga en contacto con agua, ¿no? De hecho, las membranas de las pilas o de las celdas de combustible muchas veces se tapan debido al crecimiento de bacterias y por tanto pues se deben cambiar, ¿no? Entonces aquí toda esta combinación de propiedades nos ayudaría a utilizar y a reducir costos también. Ay, pues muchas gracias. Mira, tenemos un par de preguntas. La Sí. primera es, capacitancias de milifaradios por centímetro cuadrado parecen altas. La pregunta ¿es correcto? Y también, ¿han hecho ya prototipos de supercapacitores con esos electrolitos? Gracias. Sí, bueno, estamos dentro del rango, sí son altas, de hecho por eso estamos como en supercapacitores, pero bueno, no estamos todavía en el máximo, ¿no? Realmente todavía seguimos trabajando. Uno de los principales puntos que hemos visto a lo largo de la supercapacitancia es que más que nada, mucho de este tipo de aplicaciones tiene que ver no tanto con el electrolito, sino en la parte del electrodo. El electrodo es el que debería tener una alta área superficial para que se forme la doble capa, una mayor doble capa electroquímica. Entonces, como nosotros no nos enfocamos realmente en la fabricación del electrodo, sino solo en el electrolito,
utilizamos dos barras de grafito que realmente no tienen una alta área superficial. Entonces, las capacitancias que obtuvimos son moderadas, están en concordancia con lo que se ha obtenido para este tipo de electrolitos, porque obviamente el electrolito sólido o el electrolito tipo gel tiene una menor movilidad que los iones en solución, o sea, que los polielectrolitos sólidos, digo líquidos. Entonces esto reduce la formación de la doble capa en el electrodo. Pero si nosotros, o sea, y aún así vimos una buena capacitancia, ¿no? Aquí lo que nosotros estaríamos abogando para aumentar este tipo de capacitancias es cambiar el electrodo, ¿no? Usar un electrodo más poroso, que tenga un área superficial mayor y volver a probar estos materiales en ese tipo de polielectrolitos, digo, en ese tipo de supercapacitores. Y un sistema real, no, nosotros, o sea, medimos la capacitancia, como les comento, sí en un capacitor, pero pues literal solo con dos electrodos, ¿no? A dos electrodos. No hemos hecho un ya dispositivo como tal. Tenemos una duda, dice, no me quedó muy claro cómo ayudan los clústeres metálicos al intercambio iónico en una membrana iónica. Entonces, yo creo que ahí nos podrías ilustrar para la duda que hay. Sí, de hecho, sí, realmente no tiene nada, no se relacionan realmente. Los clústeres metálicos no ayudan a la conducción iónica, de hecho, era como separado. La conducción iónica solo se basa en las cargas del polímero, ¿no? Si el polímero está cargado, podría haber una conducción iónica porque el contraión va a moverse. Los clústeres metálicos, más que nada, los estábamos utilizando en la área de óptica, ¿no? En la área de fotónica, de fotoquímica, ¿no? Como en este caso. Realmente aquí no hay conducción iónica, existiría más bien el clúster metálico es el que hace la conducción de electrones, el par hueco, ustedes más que nada son los que saben más que nada de toda esta parte de electrofísica, electrofotónica. Y bueno, más que nada nosotros queríamos procesar este tipo de materiales, ¿no? Los materiales electroluminiscentes, como son los clústeres metálicos, poder procesarlos de una manera más eficiente o más sencilla y que resistan altas temperaturas. Por lo tanto, los mezclábamos con los polímeros, ¿no? El polímero per se no tiene ninguna carga, ahí no estamos logrando una carga iónica, sino más bien ahí lo que ustedes requeríamos o lo que se requiere sería transporte electrónico, ¿no? Para lograr hacer una electroluminiscencia. Sí, bueno, yo espero que eso haya resuelto la duda. Ahorita nos indican Espero. por el chat. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las temperaturas más altas de descomposición que han alcanzado sus polímeros? Y sí, gracias, nos responde quien tuvo la duda que sí. Gracias. Sí, bueno, de hecho, las temperaturas más altas que hemos obtenido de degradación por medio de TGA es alrededor de 550 grados Celsius. Entonces, son polímeros muy, muy estables. Como podrán ver, o sea, un polímero que aguante 500 grados, pues ya está en la parte para poder utilizarlo en la industria aeroespacial, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen esas aplicaciones. Esas son las temperaturas más altas que hemos obtenido de descomposición. Sí, pues, y se requeriría una inversión muy alta para replicar la síntesis. Y justamente en eso estábamos, apenas estamos incursionando, como querer justamente la escalación. Realmente no es demasiado elevado el costo. Muchos de los costos son más que nada en los monómeros, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que muchos de los monómeros que podamos utilizar, si no son florados, son muy accesibles económicamente, ¿no? Hemos hecho algunos escalamientos, en lugar de hacer 1 gramo de polímero, hemos hecho 20 gramos, que para hacer 20 gramos ya es una buena cantidad y realmente, de hecho, ha sido hasta más eficiente la síntesis a escala que a la síntesis a microescala. Entonces, no vemos un gran impedimento, para eso requerimos, bueno, yo siento que requerimos grandes, pues, doctores en ingeniería, en transporte de masa y demás. Pues yo soy netamente química, entonces la parte ingenieril estamos en colaboraciones, pero realmente no vislumbramos que sea un gran costo el escalamiento. Muchísimas gracias. Ya no
Me parece que ya no hay más preguntas en el chat y pues justo estamos de acuerdo. De hecho, dice quien hizo la pregunta, de acuerdo, gracias. Estamos justo en el tiempo de finalizar el seminario y pues yo le quiero agradecer nuevamente a la doctora Liñán por esta interesante y sobre todo ilustrativa plática sobre su trabajo y aplicaciones. Yo creo que para los que no somos del área, nos ayudó mucho a aprender de todo lo que hace. Entonces, le agradecemos mucho por eso y le haremos llegar su constancia de participación. Les agradecemos, bueno, de hecho muchos te están agradeciendo en Gracias. el chat por tu plática y les agradecemos a todos por participar en el seminario y les deseamos un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti Laura y pues gracias a todos por su atención. Y bueno, como les comentaba, estamos abiertos a colaboración, estancias de investigación, tenemos bueno pues grandes apoyos y adelante, ¿no? Estaríamos dispuestos a trabajar todos juntos. Gracias Laura, gracias. Gracias, hasta luego. Buen Hasta día. luego. Hasta luego.